Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista. Qué bueno estar acompañado de todos ustedes a las 8:32, 2 minutos tarde. Para mí eso es hasta demasiado temprano. Bueno, tengo el gusto que nos acompaña Loida Robles, ella es de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Loida, qué gusto que nos acompañe, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, que nos alegra. Loida, tenemos dos grandes temas que hablar. ¿Qué le depara al país en el tema de los derechos humanos después de las elecciones que se desarrolló el 28 de febrero? Que aún estamos en el escrutinio final, pero quizás son muy pocas cosas que tengan que definirse ya. El número de diputados no creo que varíe en gran cantidad. Va a ser uno arriba, uno abajo para cualquiera. Y se habla de que se puede abrir en la Santa Marta las juntas receptoras de votos, en Aguachapán, y no recuerdo. Son 3, 4 lugares así que se puede revisar nuevamente. Por lo tanto, quizás esos consejos municipales podrían variar, quizá, pero no creo que sea mucho. Loida, ¿cuál es su lectura después de las elecciones? ¿Qué le depara a El Salvador en el tema de derechos humanos después de que el oficialismo prácticamente obtiene la mayoría calificada? Ya hemos visto 21, 22 meses del actual gobierno y ya con el poder prácticamente total que puedan tener. ¿Qué le depara a los derechos humanos? Sí. Bueno, nosotros como FESPAD hicimos observación electoral durante el día ¿Qué significa observación electoral en el caso de ustedes? Bueno, nosotros fuimos acreditados por el Tribunal Supremo Electoral a efecto de poder ser eso, observadores. Uno no puede, digamos, entorpecer lo que se está desarrollando en ese momento, pero sí puede establecer algún tipo de alerta si detecta algo que le parezca irregular según lo que establezcan las reglas del juego. En ese sentido, nosotros estuvimos pues alertando, haciendo las denuncias respectivas y veíamos algunas cuestiones que nos parecían que justamente vulneraban en ese momento las reglas del juego. Y pues no pretendemos ser profetas, sino que en razón de lo que hemos observado en esa gestión que se ha tenido desde el órgano ejecutivo, en donde hemos visto y hacíamos el análisis como institución, que consideramos que ha habido regresión en tema de derechos humanos. Hemos visto realmente cómo el país se ha militarizado mucho más. No es que este gobierno lo haya militarizado, ya se venía dando, sin embargo, eso se ha dado muchísimo más. Ha habido confrontaciones entre órganos de Estado, no solo entre el órgano ejecutivo y el legislativo, que fue como lo más álgido, pero también ha habido confrontación con el órgano judicial en la figura de la Corte Suprema de Justicia y principalmente la Sala de lo Constitucional, en el sentido de no acatar las resoluciones que en determinado momento haya emitido esta sala. Pero también ha habido regresión en temas de transparencia, en temas de acceso a la información. Hemos conocido de actos que pueden ser constitutivos de corrupción, es decir, una serie de acciones que denotan esa regresión en temas de derechos humanos. Entonces, a eso me refería en no pretender que seamos profetas, sino que lo que hemos venido observando nos permite hacer un análisis de cara a poder intuir lo que va a suceder de aquí en adelante. No tenemos unas elecciones que le dan una mayoría calificada al oficialismo, precisamente. Están ahorita en disputa, justamente como usted decía, ya en la etapa final de conteo de votos, de revisión, en disputa de un diputado para el partido Nuevas Ideas, pero en términos generales tendría la llave de la Asamblea Legislativa, lo cual lleva a prácticamente que a partir de este momento el partido Nuevas Ideas tiene una carta en blanco prácticamente, porque cualquier iniciativa que venga del órgano ejecutivo
va a ser avalada por la Asamblea Legislativa y obviamente la figura del veto dudo mucho que se dé en este periodo, porque lo que salga de la Asamblea Legislativa teniendo mayoría calificada, en donde se va a poder tener endeudamientos, hacer elecciones de funcionarios de segundo grado, emitir cualquier tipo de leyes, de impuestos, de lo que sea, cualquier propuesta que venga del órgano legislativo, pues obviamente va a contar con la sanción por parte del presidente de la República. Pero a eso le sumamos, sabiendo nosotros que tenemos 3 órganos de Estado, habría control por parte del partido Nuevas Ideas, prácticamente al entrar en funcionamiento la nueva asamblea, de 2 órganos de Estado. Pero está a pocos meses también la elección de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entre ellos quién sería el presidente de esta instancia, lo que lleva también a tener, si bien no es cierto, todo el control de la Corte Suprema de Justicia, pero sí poder tener el control de un buen número que le permitiría prácticamente al partido Nuevas Ideas tener control de la institucionalidad del Estado, porque además, posteriormente, lo que mencionaba antes, vienen las elecciones de segundo grado, viene elección de fiscal general de la República, procurador, magistrados, es decir, va a haber una institucionalidad prácticamente capturada por un solo partido político. Entonces eso pone en riesgo realmente cómo se pueda gestionar y garantizar los derechos humanos de la población. No sé cuánto vaya a compartir lo que nos mencionó Ronald Umaña, que lo tuvimos ayer acá en la entrevista, y él decía, el principal violador de los derechos humanos es el Estado. Pero yo le decía, ¿pero y qué rol juega la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a partir del 1 de mayo? Lo mismo le pregunto a usted. Es que la policía, bueno, la Fuerza Armada, como decía antes, ha habido una mayor militarización de la seguridad pública. La Fuerza Armada no debería de estar en ese rol. La Fuerza Armada, su llamamiento es para la defensa nacional, no para la seguridad pública. Para eso está llamada la Policía Nacional Civil. No obstante... Y eso significa, disculpe Loida, que esté más capacitada la policía a un trato con las personas que la Fuerza Armada. Definitivamente, y eso es lo que se espera, aunque en la práctica no siempre se tenga. Pero hay que recordar que la Policía Nacional Civil pasa por un proceso de estudio, de educación en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Allí ven temas de derechos humanos. No vamos a tratar de decir de que con una materia que se vea usted ya es experto en derechos humanos y ya va a garantizar, pero es la llamada a defender a la población, a ver el tema de seguridad pública, es la que tiene el trato diario, digamos, con la población. Entonces, digamos que tiene una capacitación mayor, pero además el espíritu de las Fuerzas Armadas es de combate. Entonces, es para la defensa nacional, y no va a poner a una instancia que nace con ese espíritu para defender el territorio, para ese combate, no va a poner a tareas de seguridad pública. ¿Qué es lo que estamos teniendo en este momento? Anteriormente se tenían grupos de tarea conjunta que le denominaban, en donde habían 4 policías y un militar, pero ahora uno puede observar y la situación es a la inversa, porque ahora se ven 4 militares y un agente de Policía Nacional Civil. Entonces prácticamente tenemos una fuerte militarización y hay un actuar por parte de las fuerzas militares acorde a lo que el presidente de la República les está requiriendo. Si no, vayámonos a lo que sucedió en el denominado 9F, en donde vimos una asamblea legislativa totalmente militarizada, lo que implicaba un intento de golpe de Estado, en donde teníamos a un presidente de la República reclamando una condición, llamando a la insurrección de la población por una acción que desde su análisis y desde su manejo mediático no estaba asumiendo un rol la Asamblea Legislativa,
de atender una convocatoria que el Consejo de Ministros había realizado para que llegaran en un fin de semana a aprobar un crédito que estaba solicitando el órgano ejecutivo. No obstante, la Asamblea Legislativa tenía agendado ya para el lunes próximo, el lunes de la siguiente semana, tenía agendada la sesión con único punto de agenda el tema del préstamo que se estaba solicitando. No obstante ello, se hace un llamado a la población a que prácticamente se destituyan a esos funcionarios. Es un golpe de Estado lo que se estaba tramando en ese momento. Por ahí se dice de que hubo algunos llamamientos en ese momento de parte de instancias que hicieron al presidente de la República pues detener esa acción que estaba impulsando en ese momento. Pero entonces vemos unas fuerzas militares que cuando se ponen en funcionamiento, ahí prácticamente tenía coartada el accionar y la voluntad de los diputados. Inclusive fueron a buscarle algunos de ellos a sus residencias. Entonces, en esos aspectos se ve realmente cómo ese involucramiento de las fuerzas militares no es pertinente para la vida del país, no es pertinente para los derechos humanos de la población en su conjunto. Como digo, hay una Policía Nacional Civil que está llamada a ello, y aunque, repito, en la práctica muchas veces también se tienen violaciones por parte de este cuerpo, ¿verdad?, de seguridad. ¿Avanzamos o retrocedemos? Esa es la gran pregunta. En temas de derechos humanos, ¿sí?, ha habido un retroceso. Como digo, nosotros... En estos 20 y pico de meses que tiene el gobierno. Nosotros hicimos un balance de derechos humanos, lo presentamos recién. En ese balance definitivamente que hacíamos esas valoraciones de cara a que sí han habido retrocesos. Se venía... no es que nosotros avalemos ciegamente lo que hicieron anteriores gobiernos, pero nosotros podíamos ver, por ejemplo, cómo habían espacios de diálogo, para diálogo político, que permitían en determinado momento a la población y a las organizaciones de sociedad civil poder platicar con el funcionario y buscar soluciones consensuadas. Ahora no se ve eso, por ejemplo. O sea, ahora lo que vemos son decisiones arbitrarias, vemos a funcionarios agrediendo a defensores de derechos humanos, vemos retrocesos, como le decía, en temas de transparencia y acceso a la información pública. Vemos realmente cómo no se pone en la agenda de país el interés colectivo, sino que el interés particular. Nosotros esperaríamos ahora como institución que una vez que se entre en funcionamiento esta Asamblea Legislativa, pues ese cheque en blanco que prácticamente tiene el presidente lo utilice para hacer política pública en favor de la población. Esperaríamos nosotros, por ejemplo, y lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, que el país necesita una reforma integral en el tema de pensiones. Eso, no ha habido partido político que realmente lo quiera impulsar. Ha habido una lucha por años en el tema de incluir el derecho humano al agua como un derecho reconocido constitucionalmente. Ya ha habido una aprobación por parte de una asamblea, esperaríamos nosotros que esta otra asamblea ratifique eso que ya ha aprobado una primera asamblea, porque cuando implica una reforma a la Constitución se requieren de 2 asambleas, una que lo apruebe y otra que lo ratifique. Ya fue aprobado para incluir el tema del derecho humano al agua en la Constitución. Veamos entonces que esta nueva asamblea, que tiene la venia también del presidente de la República y que sabemos que constituyen un mismo partido político, entonces entre a legislar sobre esos temas. El derecho a la alimentación adecuada no está reconocido en la Constitución de la República. Veamos entonces una reforma fiscal progresiva. Veamos entonces que efectivamente se va a gobernar y a legislar en pro de las grandes mayorías, ¿no? Porque ahora no se va a tener el pretexto de decir es que tengo una asamblea que no me permite gobernar, me están obstaculizando. ¿Y las minorías dónde van a quedar? Es que precisamente todos esos temas tienen que ver con temas de las minorías. El tema de Pero población... el tema del agua no es una minoría. No, el tema de población LGBTI. Sí. Hablando de ese tema, ¿cómo
realmente la población trans ha venido luchando porque se apruebe una ley de identidad de género. Se tiene un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y eso no avanza. Las organizaciones vienen constantemente buscando reuniones, haciendo incidencia, acudiendo a instancias internacionales a efecto de que se cuente con ese marco legal y por hoy no se cuenta con ese marco legal. Entonces, se esperaría, como digo, que como prácticamente es un mismo partido político, son los mismos rostros, si no veamos ahorita, toda la gente de gobierno metida dentro del conteo que se está haciendo, el conteo final. Gente de gobierno que en otras oportunidades se ha criticado a las y los diputados porque dejan las sillas para ir a ver el tema de los votos, los intereses políticos partidarios. Estamos viendo lo mismo en este momento. Y ojo, no se trata aquí de defender el rol de los diputados, porque también han tenido suficiente tiempo como para entrarle a legislar en todas estas materias que hemos mencionado. No es de que aquellos eran santos y los que vienen no, sino que en este momento se va a tener la llave, como justamente lo que él ha dicho y que en otros momentos justificó que no era correcto, que un mismo partido político tuviese control de la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo, pues ahora se va a tener. Entonces, reitero, esperaríamos nosotros que entonces a partir de ese momento se entre a legislar de cara a los intereses de todas y todos. Loida, los derechos humanos es un tema en América Latina bastante común, pero muy difícil de que se toque y se pueda resolver o hacer algo en pro de los derechos humanos. Pero hemos visto diferentes manifestaciones. Hemos visto el caso de Roberto Silva con violencia sobre Karina Sosa y Daniela Genovés. Veo que se une Lucrecia Landaverde también para hacer una demanda. Vemos casos de odio de parte de funcionarios y personas afines al partido Nuevas Ideas, de parte del mismo presidente también de la República. Vemos de que se legisla, como parafraseando un poco, usted mencionaba, en pro de las mayorías, realmente, de las mayorías, pero no, sería de las minorías, pero de beneficio, de millonarios, de los nuevos millonarios del país. Pero los derechos humanos en sí es un tema que ¿dónde va a quedar si el procurador de derechos humanos lo elige la nueva Asamblea Legislativa? ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque hoy por hoy entiendo de que han sido personas, a pesar de que sea gobiernos de derecha, de izquierda, muy doctas en el tema. Por lo menos es la percepción. Pero ¿a qué vamos ahora? Sí, definitivamente que el tema de derechos humanos es una lucha. Es una lucha. Acabamos recién de pasar el día de ayer, el Día Internacional Nacional e Internacional de la Mujer, y vemos, por ejemplo, ahora cómo se está deteniendo a una persona por agresiones utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Que es una nueva modalidad que le da también cierto escudo al agresor, aparentemente. Pero vemos, por ejemplo, casos como este que se está suscitando en este momento, el caso de Berta de León contra Walter Araujo también, que constituyen precedentes también y que justamente significan los pequeños pasos para las grandes conquistas que uno espera en derechos humanos. Obviamente, cómo va a quedar configurada la institucionalidad del Estado nos lleva a pensar a nosotros que el único contrapeso que va a existir, en donde inclusive el procurador para la defensa de los derechos humanos va a ser electo por la nueva asamblea, nos lleva a nosotros a pensar que desde las organizaciones de sociedad civil seguimos, pero se eleva mucho más la responsabilidad de constituir una especie de contrapeso, que obviamente no tenemos el mismo peso que todo el engranaje de organizaciones contraloras que tiene el Estado, que
que no necesariamente todas han funcionado, pero implican una instancia a la cual la población podemos acudir para reivindicar nuestros derechos. Pero ahora en donde vamos a tener un órgano ejecutivo controlado por un partido político, Sí. una asamblea legislativa controlada por ese mismo partido político y una Corte Suprema de Justicia casi controlada por ese mismo partido político, pero además procurador, fiscal, o sea, una serie de funcionarios que van a ser nombrados a la medida de los intereses de ese grupo de poder. Pero si lo ha elegido la población con una mayoría Sí. exorbitante, entonces debería de venir algo bueno, porque es lo que ha pedido la población. Es lo que la población ha pedido y esperaríamos nosotros, por eso digo, que ahora tienen ese cheque en blanco que les ha dado la población, porque prácticamente es un cheque en blanco. Yo en otra entrevista intervenía una persona y decía, nosotros hemos votado por este presidente, ojo, porque votan por este presidente, aún en la Asamblea Legislativa, para elegir diputadas y diputados. Claro, nosotros hemos votado por ese presidente, pero no significa que le vamos a dejar hacer lo que quiera. Pues justamente eso es lo que esperaríamos nosotros, que la población, y es ahí donde yo reivindico el rol de las organizaciones de sociedad civil, porque ahora parece ser que vamos a hacer una especie de contrapeso, al menos eso esperaríamos nosotros, que sea el rol que siempre lo hemos venido haciendo, porque siempre hemos venido denunciando. De repente se nos ha cuestionado por qué en otros momentos no alzaban la voz. Sí, pero permitidme, en otros momentos teníamos la posibilidad de ir con la población afectada a tener ese diálogo político con el funcionario. Cuando no tenés puertas que se te abran por parte de las instituciones del Estado, te queda la denuncia pública. Entonces es cuando uno sale con la denuncia pública. A las organizaciones de sociedad civil nos tocará reinventar todas las estrategias de lucha, porque ya esas que teníamos en estos gobiernos anteriores obviamente ya no podrán ser. Si desde ya con la gestión que se ha tenido desde el órgano ejecutivo se han cerrado muchos espacios de diálogo, muchas mesas de trabajo. Retomando el tema de población LGBTI, había una mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia, había otra mesa de trabajo en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Inmediatamente entró este gobierno, esos espacios se cerraron. Entonces, y así ha pasado con muchos otros. Entonces, ¿qué te queda como organización de sociedad civil? Hacer uso de estos espacios que ustedes nos permiten para hacer la denuncia pública, hacer una conferencia de prensa, hacer una concentración, es lo que nos queda. ¿Y qué le depara a los defensores de derechos humanos? ¿Cuál es el camino que tienen ahora? Nosotros recién sacamos una investigación en la que identificábamos que el mayor agresor de derechos humanos ha sido el presidente de la República, seguido por funcionarios de Casa Presidencial. Hacíamos una reflexión, creo que a través de estos micrófonos, previamente, en el sentido de que uno esperaría que los funcionarios no sean los principales agresores, porque son a los que les corresponde tutelar y garantizar los derechos humanos de la población. Sin embargo, como bien refería con su invitado previo, se constituye el Estado en el principal agresor. Definitivamente que lo que hemos visto es a funcionarios agrediendo a periodistas, funcionarios agrediendo a mujeres, funcionarios agrediendo a organizaciones de sociedad civil, y repito, lo hacen principalmente escudados con las redes sociales. Nosotros consideramos que se viene una mayor agresión para las organizaciones de sociedad civil, para personas que a título personal se convierten en disidentes del discurso oficial y que por eso son agredidas. Muchas más agresiones para la prensa, inclusive esa prensa independiente que no tiene temor de cuestionar, y por cuestionar e investigar pues sufre las represalias. Ya vemos los arrebatos en cuanto a las respuestas que muchas veces tiene el mandatario presidente, y nosotros consideramos que sí va a haber una mayor regresión, lastimosamente, en temas de derechos humanos.
¿Cuándo veremos la realidad de lo que le depara al país? ¿Será prácticamente tomando posesión la nueva Asamblea Legislativa? Es que eso ya lo estamos viendo. Eso lo hemos venido viendo y por eso mencionaba previamente, nosotros en nuestro balance de derechos humanos identificamos serias regresiones en materia de derechos humanos. Ya se ha estado viendo, pero posiblemente se agudice mucho más. Al entrar a constituirse y articularse los principales órganos de Estado en función de los intereses de ese análisis de unas pocas personas. Entonces, obviamente se le vende a la población como estamos llevando esta gestión de cara a todo, ¿verdad? Te llevo un paquete de alimentos que obviamente es una necesidad real. O sea, eso nosotros no lo discutimos. La población que está en pobreza y en pobreza extrema, definitivamente que va a agradecer un paquete de alimentos que le llega. Yo he escuchado testimonios de gente que expresa, aquí todos vamos a votar por este presidente porque aquí nunca nos habían traído nada y ahora nos han traído comida. Entonces, obviamente, eso que se estuvo repartiendo constituyó un elemento de campaña electoral. ¿La pandemia entonces ayudó? Por supuesto. ¿Fue algo caído del cielo? Claro, así como agudizó la agresión a defensores de derechos humanos, porque se puso muy en evidencia. Uno recordaba épocas vividas en la guerra, antes de la firma de los acuerdos de paz, en donde el militar detenía a la persona y arbitrariamente decidía qué iba a hacer con uno. Entonces, eso se vivió. Así como se agudizó eso, obviamente dio pie también para que hubiese ganancia de muy pocos. Es que en todas las crisis, siempre hay alguien que sale beneficiado. Y en esta oportunidad, obviamente, ha sido un partido político el que ha salido beneficiado. Se ha gestionado una pandemia con un enfoque político, no con un enfoque sanitario. Entonces, eso es bastante preocupante. ¿Y cuál es la diferencia, Loida Robles, de el inicio de la pandemia cuando nos encuarentenaron, encuarentenaron a todos, y ahora yo veo números, cifras, prácticamente estamos igual que al inicio, pero ¿cuál es la diferencia entre hace 9 meses y ahora? Bueno, 10 meses. Las cifras siempre se han puesto en duda. Siempre se han puesto en duda si son las correctas, pero basándonos en la información que nos da, pues uno ve esos picos y justamente pareciese ser que estamos en iguales condiciones, pero la percepción de la población como que ha cambiado. Además que el discurso también hay que recordar que había una necesidad por parte de los partidos políticos de que la población saliese a votar. Entonces, mucho se decía de forma previa de que no nos iban a encuarentenar nuevamente porque no era conveniente para algunos sectores, porque se necesitaba que la población fuese y saliera a votar. Pero además, sí creería yo de que hay una población de que tiene una percepción distinta de la enfermedad. Es decir, que uno tiene una sensación como de falsa seguridad, quizás, porque no es que la enfermedad haya desaparecido, sigue estando ahí, siguen dándose casos, siguen habiendo personas muertas, pero quizás se tenía una percepción de la letalidad de la enfermedad que era mucho mayor a lo que realmente se tiene. Aunque habían infectólogos que decían, mire, hay enfermedades que matan más que esta, pero claro, como era una enfermedad novedosa, por allá se ha cuestionado también, inclusive de que todo el tema de exacerbar lo que sucede, y no quiero ser irresponsable con eso, porque hay que tomar todas las medidas necesarias, pero que se manejaba que políticamente se estaba haciendo, valga la redundancia, un manejo a interés de algunos sectores económicos en el tema de la vacuna, pero eso no exime de responsabilidad a las autoridades locales, no exime responsabilidad a un gobierno en atender la crisis, pero no descuidar las otras enfermedades crónicas, por ejemplo.
O sea, hubo población que se murió por sus enfermedades crónicas no atendidas. Entonces, eso constituye una irresponsabilidad también por parte de este gobierno. Entonces, las cifras son similares, pareciese ser que estamos en condiciones similares y obviamente debemos de seguir guardando las medidas pertinentes, pero hay un gobierno que habría que preguntarle por qué en aquel momento fue tan caótico, en donde hubo esa serie de violaciones a los derechos humanos, en donde hubieron expresiones por parte de funcionarios, representantes de organismos internacionales que cuestionaban cómo se estaba gestionando la CIDH. Se pronunció, Amnistía Internacional se pronunció, hubo diferentes instancias que se pronunciaron específicamente por cómo se estaba gestionando la pandemia en El Salvador. Entonces, habría que consultar y conocer también la opinión del funcionario presidente de por qué se está gestionando y con eso no llevarlo a que se vuelva a gestionar de cara a violar derechos humanos, ¿no? Claro. Sino con la responsabilidad que se debería de gestionar, tomando ya los parámetros que ha dado la Comisión Interamericana de cómo los gobiernos deben de legislar en razón de la pandemia. Bueno, el otro gran tema, Loida Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, que nos acompaña. El 4 de marzo, FESPAD y Terra Nuova lanzaron la campaña de incidencia Controla SB, bajo el eslogan Controlar el actuar del Estado es tu derecho. Este tiene por objeto promover que la población ejerza su derecho a la Contraloría Social, se empodere y denuncie casos constitutivos de corrupción, además de exigir la transparencia del Estado en sus diferentes acciones de bienestar social. Cuéntame, Loida, sobre ello. Sí, bueno, esta campaña que lanzamos como FESPAD y Terra Nova lo hacemos gracias al apoyo de la Unión Europea. Es una campaña que va a durar 3 meses y que justamente pretende llevar a la población los temas de Contraloría Social, que ahora en este contexto que estamos viendo pues se vuelve mucho más relevante, lo que decía, el rol que debemos de tener las organizaciones de sociedad civil, pero no las únicas, sino la población en su conjunto, de cara a conocer, exigir información, denunciar qué es lo que se está haciendo y se está dejando de hacer y que se debería de hacer por parte del Estado. Entonces, esa campaña implica una sensibilización hacia funcionarios y empleados públicos, un acercamiento con medios de comunicación sobre qué es el tema de Contraloría, cómo manejar esta temática, qué debo hacer yo desde mi rol para ejercer Contraloría Social, pero también es un impulso para un grupo de población que con la ayuda de esta iniciativa nosotros venimos formando en temas de Contraloría Social. Tenemos un poco más de 30 grupos de líderes y lideresas formados en este tema que por hoy están impulsando sus propias iniciativas a nivel local de Contraloría Social. En el día que hicimos el lanzamiento nosotros hacíamos la aclaración, no es una campaña de cara al órgano ejecutivo, o sea, sí al órgano ejecutivo, pero es amplia a todas las instancias que conforman el Estado. Entonces, con ella nosotros esperaríamos que la población ejerza esa crítica pública constructiva a efecto de mejorar las políticas públicas, ¿no? Y, como decía, de echarle esa mirada, de echarle el ojo, como se dice popularmente, a lo que están haciendo y están dejando de hacer los funcionarios públicos. Bueno, ¿cómo hacer, bueno, durante la campaña, pero para que esto quede, cómo hacer que los medios de comunicación incidamos en ello también? Porque nosotros seríamos el medio ideal para llegar a más. Claro, no, y que de hecho lo constituyen. Los medios de comunicación ya ejercen Contraloría Social. Ya ejercen Contraloría Social cuando hacen periodismo investigativo. Ya ejercen Contraloría Social cuando aperturan a la denuncia pública estos espacios que permiten a diferentes voces, no solo a una, sino a la diversidad de voces que hay, diversidad de opiniones. Sería terrible que todos pensáramos igual, ¿verdad? Pero ya se
se hace ese ejercicio, pero hay un rol por parte de los medios de comunicación. Tienen, bueno, en algunos momentos se ha llegado a decir que se constituyen el cuarto poder, porque... ¿No lo cree? Yo creo que sí tienen un poder, el poder de la palabra, tienen el poder de las herramientas, tienen el poder de los mecanismos. Sin embargo, con eso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha aperturado una posibilidad para la población en su conjunto para poder hacer denuncia pública a través de esos medios alternativos que constituyen las redes sociales, en donde perfectamente cualquiera podemos hacer esa denuncia, hacer llamamientos. Se ha aperturado mucho más. Antes era un poco más cerrado. Bueno, los costos en los medios escritos, algunas veces no todas las personas pueden darse el lujo de poder publicar un pronunciamiento, por ejemplo. Ahora perfectamente lo puede hacer a través de redes sociales. Entonces, el tema de comunicación e información constituye para mí el cuarto poder, o sea, la posibilidad de poder canalizar mi opinión, mi pensamiento. Entonces, obviamente, los medios de comunicación, con el privilegio que tienen de llegar a muchos actores, a muchos niveles. La radio comunitaria tiene un poder enorme al poder llegar, bueno, inclusive para el tema de canalizar la educación formal. Se estuvo haciendo uso de los canales de radio comunitaria porque constituyen un poder en el sentido que llegan a población que muchas veces no tiene la facilidad de contar con otro tipo de medios de comunicación. Entonces, definitivamente que tienen un rol muy importante, juegan un rol muy importante en la sociedad, y justamente por ser esos defensores de derechos humanos que son, y por emitir opinión en determinado momento que no agrada a algunos sectores, es que son agredidos en determinados momentos. Hay que reconocer que cada medio de comunicación tiene su línea editorial, claro, también, ¿verdad? Y es válido. Claro, es válido. Es parte de la democracia también. Claro, por supuesto. El punto es cómo yo realmente utilizo ese canal, aún independientemente de mi ideología. Lo utilizo para una construcción colectiva, para una construcción de democracia, y no para hacer amarillismo, para tergiversar, para deconstruir la realidad. Entonces, reitero, constituyen un enorme poder. Bueno, controlar el actuar del Estado es tu derecho. ¿Y la población qué tiene que hacer? ¿Cómo participa la población ya de forma real? De forma real. Bueno, nosotros, como decía, tenemos habilitada la posibilidad de que ya están participando líderes, lideresas en ejercicios de Contraloría Social a nivel local. Inclusive hay iniciativas que están impulsando acciones de cara a hacer Contraloría a cómo se desarrolló la educación a distancia, por ejemplo, en el periodo de cuarentena, cómo se desarrolló la entrega del bono de $300, hacer esa Contraloría Social en donde la población en su conjunto se puede involucrar. Pero además la campaña constituye también la creación de un sitio web que va a permitir a la población poder realizar algún tipo de alerta en donde alguien considere de que está ocurriendo un caso que pueda ser constitutivo de corrupción. Desde el análisis preliminar que haga la población, poder canalizar a través de esa página web que todavía no ha sido lanzada, pero estaríamos próximos a poder lanzarla. Se va a dar esos mecanismos, pero también FESPAD pues tiene la apertura de poder recepcionar esas alertas, de poder canalizar en la medida que la población lo permita también, ¿no? Porque hay que recordar que hay mucha población
que tiene temor a denunciar, y eso es válido, porque nosotros hemos conocido, por ejemplo, cómo hay mecanismos de protección, por ejemplo, cuando constituyen investigaciones a nivel de Fiscalía General de la República, mecanismos de protección a víctimas y testigos que son poco funcionales. Entonces, hay un temor real en donde no hay una garantía, ¿verdad?, de protección integral. Entonces, de repente la población también tiene temor en ese sentido. Pero el ejercicio de Contraloría perfectamente se puede hacer cuando yo observo, canalizo, denuncio, como decía previamente, una denuncia pública, constructiva, que permita esa construcción colectiva de democracia, una construcción colectiva de un mejor país, ¿no?, que es lo que necesitamos en estos momentos. Sorprende, por ejemplo, los resultados electorales cuando se conoce, por ejemplo, por esas expresiones que la población estaba votando por una figura. La campaña que impulsó el partido Nuevas Ideas giró alrededor de una figura que fue el presidente de la República. No se escucharon propuestas, por ejemplo, por parte de los políticos de cuál iba a ser su agenda de llegar a ser electo en los puestos a los que estaban aspirando. Sin embargo, eso no le importó a la población. La población siempre votó por esa figura. Entonces, se esperaría que la población ejerza esa contraloría social de cara a conocer y a exigir que se transparente la función del Estado, que se conozca no solo, porque muchas veces caemos en el error de pensar que yo puedo hacer Contraloría Social solo al manejo de los fondos públicos. Sí, al manejo de los fondos públicos, pero también a las decisiones. Porque yo, como funcionario de alto nivel, ubico a un familiar con el pretexto de que que es ad honorem y que no se le está pagando, pero lo ubico en una posición en donde tiene un poder de decisión, en donde no importa que no se le dé un salario, pero va a decidir, por ejemplo, en determinado momento sobre la contratación de tal o cual proveedor, y resulta que ese proveedor era parte de la familia de alguien. Claro, entonces no importa que no se le esté pagando, claro que tiene una incidencia, claro que constituye un acto corrupto. Entonces, ese tipo de acciones, de por qué yo tomé decisiones de cara a favorecer a una minoría pudiente del país y no a la gran mayoría que está siendo afectada en sus derechos. Claro que puedo exigir que se me transparente. El punto es que en esa regresión que se ha tenido en temas de derechos humanos, el tema de transparencia y acceso a la información, estamos bastante mal en este momento. Uno hace solicitudes de acceso a la información amparado en el mecanismo que le permite la Ley de Acceso a la Información Pública, y simplemente no le dan la información, y luego uno, no conforme con eso, acude al mecanismo que también le permite la Ley de Acceso, va al Instituto de Acceso a la Información Pública, tampoco resuelven, porque resulta que el Instituto de Acceso a la Información Pública también se está convirtiendo en una instancia poco funcional, porque quienes han sido nombrados ahí también tienen relación con instancias del órgano ejecutivo. ¿Y los defensores de los derechos humanos a dónde van a ir ahora? ¿A dónde vamos? ¿A qué instancia? Sí. Nosotros, de hecho, es que en el pasado ya se ha tenido una captura en la institucionalidad del Estado, quizás no a estos niveles. No recuerdo yo, o quizás por mi edad que es muy joven, no recuerdo yo una asamblea legislativa que tuviese esa mayoría calificada que tiene en este momento el partido Nuevas Ideas. Eso no inhibe, por ejemplo, que nosotros acudamos siempre a la asamblea legislativa, así que hay una responsabilidad del funcionario, independientemente, y aunque ya sepamos el rumbo que van a tomar las iniciativas, es nuestra responsabilidad siempre ir y proponer política pública, ir y proponer marcos normativos de cara a esas grandes mayorías. Siempre vamos a acudir a la Corte Suprema de Justicia. En el pasado interpusimos
muchas iniciativas a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, unas ni siquiera se daban por recibidas, por aceptadas, simplemente nos decían que no procedían y pues ahí quedaba. En algunas otras sí procedían, las retomaban y resolvían ya cuando la situación estaba que era difícil regresar. Por ejemplo, FESPAD en el pasado acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para interponer una demanda en el tema de la dolarización. Ahí se tuvo la Sala de lo Constitucional, tuvo eso ahí, vino a resolver cuando ya era poco funcional retroceder. Entonces, y resolvía, por ejemplo, en el caso de las colinas, resolvía cuestiones como los que fueron víctimas mortales tienen que venir a reclamar el derecho. O sea, esas resoluciones, pero que no inhiben el hecho de que uno siga, como dicen por ahí de necio, tratando de activar y que funcionen las instituciones. Pero si eso no funciona, pero como se agotó la instancia, podemos acudir también a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Tenemos un sistema universal de derechos humanos, tenemos un sistema regional que lo constituye el sistema interamericano, el cual también está habilitado para poder acudir a él. Que muchas veces se dice, mire, pero los estados no cumplen con lo que estas instancias les están indicando que deben de realizar o dejar de realizar. Sí, pero no cumplir con lo que las instancias internacionales te están indicando como Estado también tiene sus consecuencias para los estados. Entonces, tenemos esas instancias que obviamente a nivel local será infuncional en algunos momentos, pero son instancias que tienen esa responsabilidad. Ahora, la posibilidad existe de que haya una transformación total de las reglas del juego, si es que van a tener la llave para cambiar todas las leyes de la República. ¿Pero cree que sea capaz? Es decir, pueda pasar. De repente uno dice que no, pero ve situaciones en las cuales uno no esperaría, como por ejemplo lo del 9F, ¿quién se lo iba a esperar? Que llegara, se sentara en la silla del presidente y prácticamente llamara al pueblo a que sacaran a todos los diputados y las diputadas que no estaban en ese momento ahí. Son situaciones que, como digo, no se veían sino desde antes de la firma de los acuerdos de paz, pero que se dan. Entonces uno se queda sorprendido y de repente que no nos vaya a sorprender que se empiece a legislar para cambiar todas las reglas del juego, ¿no? Y que tampoco es que el derecho deba ser estático, que esté escrito en piedra, sí, pero cambiarlo para favorecer, no cambiarlo para transgredir derechos. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros que no suceda? Loida, ¿ahora qué le depara a FESPAD? Una institución que ha estado al servicio y por los, no sé si los más necesitados, pero por los salvadoreños que de verdad necesitan de una ayuda, porque FESPAD no es únicamente una institución que se pronuncia por cualquier cosa en contra de, no, están al servicio también de los salvadoreños que necesitan alguna ayuda jurídica, digamos, o alguien que los oriente. Para eso está. ¿Qué le depara ahora? ¿Recibían algo del gobierno ustedes? No. ¿Como institución? No. Y eso lo decimos con mucha contundencia porque en algunas ocasiones se nos ha dicho justamente eso, que recibíamos dinero. Bueno, hay que recordar que la Asamblea Legislativa tiene un mecanismo para trasladar fondos a organizaciones de sociedad civil y que se conoció que se hacía de dedo. De hecho, es que y ahí están los registros del accionar institucional. Nosotros estuvimos de forma muy contundente exigiendo a la Asamblea Legislativa que transparentara esa situación, que se creara un mecanismo que permitiese a través de unos fondos concursables que fuese una asignación transparente. Y lo exigíamos de esa forma porque ya hay también estándares internacionales que establecen que el Estado tiene una responsabilidad con las organizaciones de sociedad civil
en el sentido financiero, no de darles el dinero así, como que tú me caes bien y te voy a dar el dinero, sino a través de ese mecanismo transparente. ¿Por qué tiene esa responsabilidad? Porque el principal responsable, garante de los derechos humanos, es el Estado. Pero ante el incumplimiento del Estado, entran en funcionamiento las organizaciones de sociedad civil. Nosotros no tendríamos razón de ser si aquí hubiese plena vigencia de los derechos humanos. Pero como no la hay, entramos a la defensa de los derechos humanos de la población. ¿Qué le depara FESPAD? FESPAD seguirá en su misma lógica defendiendo los derechos humanos, en su misma lógica apoyando a la población. Somos una instancia jurídica ciertamente, pero también política. Somos un actor político de la vida de este país que seguiremos denunciando las distintas violaciones a los derechos humanos. Obviamente, con todos los cuidados debidos, porque entramos en una condición en donde el presidente de la República, por ejemplo, abiertamente se ha referido a FESPAD de forma peyorativa en algunas intervenciones públicas que ha tenido. Entonces, eso obviamente nos ha llevado como institución a realizar algún nivel de análisis de la seguridad del personal, la seguridad de las instalaciones, porque hay que recordar que si bien es cierto, no necesariamente estemos nosotros diciendo que el presidente va a llegar a agredir, pero las palabras tienen poder. Y principalmente cuando tenemos a un funcionario que es escuchado por la mayoría de la población. Vamos a recordar nuevamente y cada que podemos el suceso del vehículo del frente con el representante del frente que fue atacado por personas vinculadas a funcionarios de este gobierno. Esas cosas suceden por el discurso. El discurso se transforma en hechos tangibles de violencia. Entonces, cuando el presidente empieza a decir en sus intervenciones públicas, esas ONG de fachada, esas ONG que ayudan a pandilleros, esas ONG financiadas por poderes oscuros, o sea, que no te muestre que poderes oscuros, que no se quede en ese discurso, porque esos discursos se convierten en transgresiones. Nosotros, en la observación electoral que hicimos, llegamos al punto de cuestionarnos si nos poníamos el chaleco institucional por la seguridad del personal, porque sabíamos de que en la calle nos podíamos encontrar a cualquier tipo de agresor. De hecho, saliendo nosotros de nuestras oficinas, porque enfrente había un centro de votación, saliendo de nuestras oficinas, inmediatamente nos subimos al vehículo, nos empezaron a gritar cuestiones, gente que estaban allá afuera. Entonces son cuestiones reales, que se convierten esas palabras, como digo, en agresiones reales. Y si el presidente, que constitucionalmente tiene el deber y la responsabilidad de el llamado y de buscar la paz social, es el principal instigador, o sea, en temas de derechos humanos, obviamente lo que nos depara a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos es un panorama en el cual debemos de actuar con los cuidados debidos. Les deseamos fuerza. Gracias, igual, porque les damos fuerza. También el grupo de periodistas es un grupo que ha sido muy agredido también. O sea, nosotros hacemos alusión a FESPAD, que ha sido agredida directamente en varias ocasiones. Ha mencionado a FESPAD en sus intervenciones, pero también a los periodistas. Entonces, vimos, por ejemplo, en las elecciones, cómo habían periodistas que, porque andaban justamente con los distintivos y se identificaba de qué medio de comunicación era, fueron agredidos. Claro. Entonces, ese es un riesgo real, que si no lo está dimensionando el presidente, o sea, es bastante preocupante. ¿A qué década hemos retrocedido? Uy, mire, yo no soy tan... Ahí dejemos. Dígame, Loida, ¿en qué departamentos, a dónde está ubicado FESPAD? Para la población en general. Sí, FESPAD trabaja en todo el territorio realmente. Nosotros tenemos trabajo articulado con organizaciones aliadas
en todo el territorio. Obviamente, de cara a las iniciativas que en determinado momento tenemos, hacemos mayor énfasis en un territorio que otro, pero por ejemplo nosotros acompañamos el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra. Es una instancia que fue creada hace ya bastantes años con el apoyo de FESPAD, el apoyo técnico de FESPAD, y ha venido creciendo y su población se ha empoderado mucho, pero ese es un movimiento que trabaja a nivel de todo el territorio nacional. Pero digamos que nosotros tenemos esos alcances a través de ese trabajo articulado. Nuestras oficinas están en San Salvador, pero sí damos ese acompañamiento. Por ejemplo, trabajamos con población LGBTI en la zona oriente del país, trabajamos con mujeres en la zona occidente, trabajamos con todo tipo de población que reivindica derechos laborales y sindicales. Entonces, es decir... Y si tengo un problema jurídico muy personal de que, bueno, es muy conocido, de que le quieren quitar el terreno porque hay situaciones que... Fíjense que nosotros damos ese acompañamiento, por ejemplo, a través de Movitierra, damos ese acompañamiento. Obviamente tenemos una capacidad limitada porque no somos institución de gobierno. Entonces, nosotros somos un poquito más de 40 personas, o sea, no es una instancia muy grande. Podemos dar asesoría jurídica, que de hecho la damos. Tenemos algunos criterios para decir este caso lo acompañamos, este otro caso no lo acompañamos. Si es un caso muy individual que tenga relación a el ámbito de derecho privado, no lo acompañamos. Tenemos una instancia que da acompañamiento jurídico en esos casos, pero ese sí es cobrado. Obviamente no tiene los precios de mercado, porque aún en eso nosotros tratamos de impregnar esa visión social, ¿no?, de apoyo a la población. Entonces son cobros simbólicos los que hacemos, pero desde ahí sí se da ese apoyo jurídico. Pero si es un caso que tenga que ver con consecuencias a la colectividad, o que sea, por ejemplo, un caso ejemplarizante, nosotros sí, y que tenga un efecto dominó en otros casos, nosotros sí los acompañamos. Por ejemplo, hemos acompañado el caso de cambio de nombre a mujeres trans, que son casos particulares, individuales, pero que sabemos que tiene un efecto dominó en toda la población trans. Entonces, ese tipo de casos, como digo, como institución tenemos algunos criterios. Por ejemplo, si son personas que consideramos que tienen capacidad de pago así muy demostrada, pues solo que verdaderamente sea un caso muy ejemplarizante lo tomamos, de lo contrario no. Entonces sí se tiene. ¿Cómo lo buscamos entonces? Tenemos nuestro sitio web www.fespad.org.sb, pero además nos pueden buscar como FESPAD en nuestras redes sociales, en Facebook. Ahí se contesta. Sí, siempre le damos monitoreo. ¿Y físicamente a dónde están? Estamos coloquialmente frente al Gimnasio Nacional, ahí sobre la 6ª, arribita. ¿Más sexta o más décima? Pues ahí estamos a mediados. Vale. Justo entre sexta y décima. Tipo la séptima, sí, tipo la octava o novena. Tipo la octava, arribita del Team Marín. Perfecto. Loida, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Esperamos que acepte venir consuetudinariamente, porque siempre hay tantos casos de que hablar, muy en específico, y también de todo el trabajo que ustedes realizan en pro de una comunidad, ¿verdad? Siempre que esperemos cada día sea más grande y un día podamos decir la comunidad de El Salvador. Que todos seamos una común unión también. Es la aspiración realmente, ¿verdad? Porque lastimosamente lo que tenemos muchas veces es que llegamos al punto como población de que politizamos partidariamente nuestros propios derechos, y en esa lógica defendemos banderas y no defendemos nuestros derechos. Entonces eso es bastante lamentable, porque en lugar de esas fuerzas articularlas en pro de la defensa de mis derechos, pues las impulso para defender una bandera que poco beneficio me deja, ¿verdad? Esperaríamos nosotros que haya una construcción colectiva de país, y pues esa es la lucha por la que estamos, y
nada, agradeciendo también siempre el espacio que nos brindan, la confianza de poder hacer uso de sus micrófonos para poder llegar a toda la población que les escucha. Bueno, muchas gracias a Loida Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPA. Bueno, mi participación acá termina, pero ahí está Luis Alonso, que va hasta las 10. Tengo el gusto que hasta ahora lo voy a presentar, aunque ya estuvo hablando con Luis Alonso ahí compartiendo. Ángel Orellana, que desde hoy forma parte ya del staff de la revista Primera Vista, así que ahí está sacándonos de todos los apuros en el momento y dice, esto no es así, esto está pasando a última hora, así que ahí se queda con Luis Alonso Castro para que puedan compartir el tráfico es belleza a toda hora, todo día. Ayer fíjese, esa información. Ayer hubo lastimosamente un atropellado que falleció en la autopista Comalapa, más o menos por el Cristo de la Paz. El congestionamiento comenzaba exactamente en el paso del Jaguar, hora y media para pasar por ahí. La cosa que eran las 9:15 de la noche y seguía el congestionamiento en ese sector. No, yo llegué casi a las 8:30 a mi casa, pero como andaba Francisco, tenía permiso, no había problema ahí. Así que sí, era evidente que teníamos un gran problema. Pues así las cosas. Así que Ángel, bienvenido. Quizá mañana vamos a hablar con Ángel ya. Bueno, ahí habla Luis Alonso primero y mañana lo vamos a presentar ya oficialmente. Le vamos a hacer la entrevista de rigor y le vamos a revisar las redes sociales para ver si es apto. Usted sabía que usted va a pedir trabajo y le revisan las redes sociales. Sí, ¿Y para qué se las revisan? Mire, yo no sé. ¿A usted se la revisaron? Fíjese que como no existían cuando yo entré a trabajar. Ah, bueno, a mí tampoco no existían, no me la revisaron, pero sí se conoce mucho de eso. Que si no es violación a los derechos humanos. Bien. Pues yo ya violé los derechos humanos ya me puso en jaque porque él acaba de decir que le va a revisar las redes sociales. Y a otros se los reviso. Voy a ver y me voy a una fecha bien específica de ahí para acá y les digo. Mire, la verdad es que como es una herramienta que es pública, yo creo que uno debe de tener responsabilidad también en lo que sube, ¿no? Entonces, si yo subo cuestiones muy personales, estoy dando la posibilidad de que cualquiera conozca de mi vida. Entonces, creo que muchos tengo uno también. Ahí se dan cuenta las cosas que hay que subir y las que no. Sí. No, decía que ya. Bueno, muchas gracias. Continúen a Primera Vista, 106.9 FM.